Bienvenidos otro mes a la tertulia de Zarabanda Televisión. Este mes de abril hemos hablado de sindicalismo y hemos entrevistado al presidente del Comité de Empresa de Arriba Madrid. Y hoy vamos a hablar con otros dos compañeros que representan aquí, en la comarca, en Rivas, a las dos mayores organizaciones del país. Hablamos de Comisiones Obreras y UGT, la Unión General de Trabajadores. Bienvenidos, Toni, por Comisiones Obreras. Víctor, un placer, gracias. Y bienvenido también Raúl Toledano, por UGT. Muchas gracias. Un placer. Quiero preguntaros, para la gente que por desgracia, no está tan cercana a los sindicatos, que a lo mejor no ha tenido experiencias directas de estar afiliado o de participar en las elecciones sindicales, ¿qué es un sindicato y en qué se diferencia de otras organizaciones? Bueno, pues en principio un sindicato es una organización lo que lo hace es defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en sus centros de trabajo. La diferencia que tenemos con otras organizaciones o incluso con otros sindicatos que están instaurados en el país es que nosotros no solo defendemos los intereses de los trabajadores dentro de las empresas, sino que los trabajadores también son ciudadanos y ciudadanas y defendemos sus intereses a nivel general fuera de las empresas. Defendemos el sector público, defendemos la sanidad, defendemos la educación, defendemos las pensiones, cosa que otros sindicatos corporativos lo que hacen es defender los intereses puro y duro de sus afiliados. ¿Toni? Bueno, pues es como decía Raúl, nosotros somos una organización de clase, de trabajadores y trabajadoras que defendemos los intereses en las dos patas que entendemos que es importante el sindicato, es decir, en la parte sociopolítica, la laboral, precisamente en los centros de trabajo a través de nuestros representantes y las elecciones sindicales, y luego en la sociedad, en todo aquello que entendemos que los trabajadores como trabajadores tienen derecho, que son unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, transportes públicos de calidad, para que los trabajadores no tengan que emplear horas y horas en desplazarse a los centros de trabajo, y sobre todo aquellas cuestiones sociales que entendemos que a la clase a la que representamos nos interesa y son derechos que tenemos que tener. Hay una cosa que llama mucho la atención cuando hablamos de los sindicatos, que es que parece que probablemente por quienes son sus enemigos, sus adversarios, que tienen muy mala prensa, y sin embargo, lo que decíamos, son las mayores organizaciones del país, 1 millón de afiliados prácticamente cada una de las dos organizaciones. ¿Qué hacen los sindicatos, digamos, en ese trabajo cotidiano que hace que la gente, aunque a lo mejor no por fuera no se vea esa imagen tan positiva, luego la gente ve que son una herramienta y se afilian a los sindicatos? Bueno, nosotros entendemos que cuando nuestros enemigos de clase nos atacan es porque estamos haciendo la cosa bien. Es decir, no somos perfectos, evidentemente, pero sí hacemos una labor que la gente al final en lo cotidiano, en el día a día, lo reconoce, que es el trabajo en el asesoramiento, el acompañamiento y en defender aquello que como trabajador y ciudadano nos interesa, nos repercute. Es decir, es verdad que hay una campaña que no es nueva, que es de muchos años de ataque constante a los sindicatos de clase, porque somos los que defendemos, somos el dique de contención ante una ola reaccionaria y de recorte de derechos. Somos el único dique que todavía les quedamos, somos las organizaciones más grandes de este país, nosotros en concreto con más de 1 millón de afiliados y afiliadas, entonces atacan eso. Pero al final la gente en el día a día reconoce a su delegado, reconoce a su representante sindical en los locales, que es el que le atiende, el que le ayuda, el que le orienta, y eso la gente lo agradece. Y para nosotros es una gran satisfacción cuando un trabajador se va de nuestros locales o de un cuarto de un comité con una solución o una orientación de cómo poder solucionar su problema. Esa es nuestra función y la gente lo reconoce. Incluso, ya te digo, no solamente siendo nuestros afiliados, sino incluso los ciudadanos y los trabajadores que acuden a nuestros locales, que no son afiliados, pero que siempre van a buscar el refugio de los sindicatos de clase. Por eso es importante nuestra presencia en los territorios y por eso toda esta ola reaccionaria de derecha y extrema derecha atacan de manera furibunda contra nosotros, porque saben que detrás de eso pues tienen todo el campo por allanar. Y ya te digo, yo os adelanto a todos los que nos estén escuchando que pinchan en hueso, porque no vamos a parar. Nosotros estamos convencidos que es verdad que hay una crítica feroz de parte del sector más racional de este país contra los sindicatos, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos claro que es importante acercar el sindicato a los trabajadores, acercar el sindicato a las ciudades, a los municipios, y por eso estamos haciendo eso, tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores. Tenemos claro que la unidad de acción es primordial. Luego, las luchas o peleas que podamos tener a la hora de las elecciones sindicales es otra historia. Hay que reconocer que representamos a más del 70% de los trabajadores en este país.
que tenemos como algo más de 300.000 delegados. De los 300.000 delegados tenemos casi el 70% y evidentemente los trabajadores y las trabajadoras siguen llegando a las sedes de los sindicatos porque tienen problemas diarios, cotidianos, de falta de pago de salarios, de despidos, de problemas de modificación de condiciones laborales y de hecho siguen estando ahí. Te quiero preguntar, Raúl, porque hablamos de problemas, digamos, cotidianos, ahora entraremos también un poco en realidades territoriales que abordáis los dos como responsables de vuestros respectivos sindicatos en la comarca, pero quiero preguntarte por... hay un podcast que se llama Todas las veces que ganamos, ¿no? Y habla de esas conquistas, ¿no?, de los sindicatos históricas que a veces damos por supuestas, ¿no? Ahora se habla de la reducción de jornada, hace un siglo que se conquistó la anterior reducción de jornada. ¿Qué tipo de derechos que damos por sentados fueron una lucha muy dura de los sindicatos, Raúl? Incluso hablabas de las conquistas, pero incluso las batallas que perdemos también nos hacen ser más fuertes y nos hacen pensar en lo que tenemos que hacer. Desde luego, yo hablo algunas veces a través del Pacto Local de Rivas, estamos dando unas charlas en el instituto a través del PANCE y a los chavales se lo digo. Esto no nace, los derechos no nacen por generación espontánea. O sea, Comisiones nació en la década de los 60, pero nosotros tenemos casi 137 años de historia. Yo recuerdo ya que en el año 1908 se consiguió la jornada laboral de 8 horas y 48 horas semanales. Hasta el año 83 no conseguimos tener una jornada laboral de 40 horas. Y ahora estamos siendo muy atacados porque hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno y con el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Todas las luchas que hemos mantenido se consiguen con mucha sangre y sudor de compañeros que han llegado a terminar siendo asesinados por defender los derechos. Y nunca podemos dejar de pensar que detrás de una conquista o de un derecho hay alguien que ha dejado la vida y que se la ha podido dejar por delante, con lo cual siempre tenemos que estar recordándolo y conquistar algo y llegar a tener un derecho no significa que lo vas a mantener durante toda la vida, es muy difícil y hay que seguir día a día luchándolo. Pues es más lo que dice Raúl, es decir, las luchas han sido tantas y los derechos que se han conquistado han sido tantos a través de la historia que están los grandes hitos como la huelga de la canadiense, etcétera, etcétera, pero estar el día a día en los derechos que consigues convenio a convenio, que son los derechos que tú en tu día a día lo percibes en tu trabajo, en tus condiciones laborales, eso que parece que es algo baladí, que no es importante, pero es lo que va construyendo sociedad, va construyendo democracia. Es decir, lo decía antes Raúl, nosotros... yo no conozco un partido político en este país que tenga la cantidad de votos que cada 4 años nos sometemos y tengamos la cantidad de votos que los trabajadores nos otorgan. Es que tenemos más de 10 millones de votos. Claro. Es decir, ya me gustaría algún partido de los que están en el Parlamento que se lo hicieran mirar. Pero, insisto, en los derechos que se han conquistado hay que mantenerlos, hay que ejercerlos, porque el derecho que no ejerces lo puedes perder. Hay que seguir defendiendo y hay que ir ampliando otros derechos. Lo de la reducción de la jornada a las 37 horas y media, lo que viene es a hacer un planteamiento de sociedad nuevo, un planteamiento de vida en el que no se trata de trabajar más o tener más presencia en un trabajo, sino de ser más productivo y que la gente tenga más tiempo para poder disfrutar con su familia, incentivar la economía, porque al final la gente sale, consume, hace vida social y bueno, eso lo que reactiva es todo. Son muchos los derechos conquistados, yo creo, y no quiero dejar de pasar, decir, todo lo que es la ley de prevención de riesgos laborales, que parece que está ahí como algo que no existe, que ha evitado que haya muchos accidentes de trabajo, que ha evitado que haya muchas muertes y con todo y con eso tenemos mucho trabajo que hacer. Y esos son derechos que tenemos, que parece que no es la reducción de jornada, salario mínimo, etcétera, parece que eso no es tangible, pero que está hablando de las vidas y la salud de las personas. Hay un elemento que comentabais de los sindicatos mayoritarios, los sindicatos de clase, frente a lo que podríamos llamar sindicatos más corporativos. Esto tiene también un elemento de solidaridad, es decir, de no luchar por lo mío, de yo soy médico y me voy a mi sindicato de médicos, sino de, aunque yo mañana no esté en el paro, aunque yo mañana no me toque todavía ser pensionista, yo voy a pelear por un derecho a desempleo, por un derecho de pensiones, por unos servicios públicos. ¿Qué elementos, a lo mejor, de conquistas o negociaciones que se hayan librado, me da igual a nivel estatal que comarcal, podéis decir, pues aquí, por ejemplo, el sindicato a lo mejor no tenía mucha afiliación migrante o no tenía mucha afiliación de X, pero consiguió este derecho concreto, que sí que beneficiaba a ese colectivo? Bueno, ha habido muchos. A nivel estatal yo creo que
que conseguir tener un estatuto de los trabajadores fue un hito que costó mucho, que costó huelgas generales, que costó movilizaciones. Es un estatuto de los trabajadores que yo creo que se ha quedado anticuado, que se ha ido reformando poco a poco, pero también es verdad que ha costado mucho porque llevamos muchos años que las mayorías parlamentarias han impedido poder hacerlo. Estamos haciendo conquista, la reforma laboral que se aprobó hace 5 años. Un hito que yo creo que es fundamental ha sido conseguir aumentar el salario mínimo interprofesional, que hemos pasado prácticamente del año 2016 al año 2025 a duplicarlo, de 700, no llega a 700, a 1.184. Yo creo que eso ha sido una conquista, pero yo creo además que ahora se está hablando mucho de la reducción de jornada. Pero, y además a nosotros nos gusta hablar, y es algo que se ha hablado poco, cuando hablamos de los márgenes empresariales, siempre hablamos de los beneficios que tiene la empresa. Claro. Cuando la empresa necesita mejorar su posicionamiento en el mercado, o necesita invertir en inteligencia artificial, o darse a conocer, hablamos de inversión. Pero cuando hablamos de salarios, hablamos de costes. O sea, es algo que tenemos que erradicar de una vez por todas. Una empresa que invierta en salario, que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores, que mejore esas condiciones y que consiga trabajadores que puedan conciliar mejor su vida laboral y familiar, va a ser una empresa que se va a posicionar en el mercado y que va a tener futuro. Con lo cual tenemos que dejar de hablar de costes y sí hablar de que los salarios es una inversión que va a mejorar la vida de la empresa. Quiero preguntaros, en el caso de UGT Comarca Sureste, en el caso de Comisiones Comarca Las Vegas, ¿qué tipo de realidades laborales, en este caso, encontráis en el territorio en el que trabajáis normalmente? Bueno, pues yo creo que al final como si fuera en la Unión de Madrid o en UGT y comisiones a nivel estatal, porque al final los problemas de los trabajadores son prácticamente lo mismo. Tenemos muchos tipos de sanciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, cambio de horarios, incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, de todo tipo, o sea, lo que nosotros entendemos como es el día a día, y luego hay conflictos laborales en empresas en los que, bueno, pues se disputa desde un convenio colectivo de empresa que a través de la reforma ya obligaba a que no fuera por debajo del sector, ¿vale? Pues hasta eso, o hasta en la propia negociación, obligar a una empresa que se siente con los representantes legítimos de los trabajadores a negociar. Eso que parece que es una cosa que ya se da por hecho, bueno, pues en el 2025 todavía hay empresas que entienden que eso es como una injerencia de los trabajadores, que somos patrimonio de la empresa, pero que somos parte de la empresa. O sea, nosotros no venimos aquí, como se nos dice muchas veces, venís a cerrar la empresa, no, venimos a construir empresa y como parte de la empresa queremos ser artífices y participar en el día a día. Y eso es hoy en día, que parece mentira, en el 2025, pues son debates que todavía tenemos que llevar a las empresas, pero hasta la próxima disputa por un cuarto para el comité de empresa o la sección sindical que pueda hacer su trabajo. Que debería ser un derecho. O sea, una cosa que es básica, o sea, el tablón de anuncios. Bueno, pues con eso todavía hay peleas, es impresionante. Cuando el debate incluso ahora está, al menos desde el Ministerio de Trabajo, en esa idea que promovió de democratizar la empresa, donde, por ejemplo, se hace en algunos sitios ya, los sindicatos tengan presencia en los consejos de administración. ¿Qué otros, Raúl, digamos, rasgos podemos decir? ¿Qué tiene Arganda o qué tiene Rivas? Que dices, pues las empresas son de este tipo, o hay mucha administración pública, o hay menos sector primario. ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos a nivel general, en Arganda sobre todo ha implantado mucho sector servicios. Sí es verdad que hay algo de industria, pero sí lo que nos encontramos que en el sector servicios es un sector muy feminizado y con muchos problemas, precarizado con contratos eventuales, temporales, contratos con muy pocas horas. Y además son sobre todo mujeres de mediana edad, por encima de los 50 años, que tienen muchos problemas a la hora de poder conciliar, muchos problemas de bajas, por estrés, por acumulación de trabajo. Bueno, es una situación complicada. Luego también tenemos un problema con el paro juvenil. El paro juvenil, estamos siguiendo teniendo un problema, aunque sí es verdad que los datos de paro aquí en Rivas, creo que en abril no llegaba a un 7% de paro, y en Arganda rondaba el 10%, pero sí es verdad, el resto de municipios, quizá más pequeños, sí está por encima del 10%, incluso va hasta el 13% en algunos municipios, pero sí es verdad que estamos viendo que el paro juvenil es un problema que tenemos que intentar solventar y que es complicado. Otro problema que estamos viendo también, que no viene mucha gente y que puede ser también, no solo de lo que hablamos del tema laboral, sino más
tema social es el problema que está habiendo con el problema habitacional, el tema de la vivienda. O sea, nos está llegando mucha gente con muchísimos problemas. Sí es verdad que se habla mucho de la España vaciada, cuando hablas de Guadalajara, de Teruel, de Soria. Aquí en esta zona de la comarca del sureste no tenemos el problema de la España vaciada, pero sí de la España vaciada de servicios. Hay mucha gente joven que se está desplazando. Ahora, antes la gente se desplazaba de Madrid arriba, a Sarganda, pero es que ahora la gente se está desplazando a Villarejo, a Fuentidueña, incluso a municipios limítrofes con Madrid, a Tarancón. ¿Por qué? Porque el problema de la vivienda es un problema acuciante. ¿Cuál es el problema? Que la gente está desplazando, pero los servicios siguen siendo lo mismo. Está aumentando la población, pero están disminuyendo los servicios. Y es un problema que tenemos que abordar, porque es un problema que se puede convertir en un problema endémico serio. En esa relación entre vivienda y juventud, ¿qué mensaje le lanzáis los sindicatos a las personas jóvenes o qué demanda las personas jóvenes creéis a los sindicatos? Hombre, a ver, nosotros los mensajes que le mandamos a la gente joven es que se organice. O sea, es fundamental que se organicen organizaciones juveniles que defiendan sus intereses y tanto la UGT como las comisiones obreras tenemos otras organizaciones juveniles que vienen a defender eso. Y desde los sindicatos lo que hacemos es potenciar los consejos de juventud en aquellos municipios donde no participan, porque los jóvenes tienen que tener voz. Tienen que tener voz y hablar de los problemas que les afecta. No solo en la materia laboral, que ya lo ha explicado Raúl, sino en los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de ocio, de transporte, todas esas cuestiones que los jóvenes están sufriendo. Lo comentábamos antes, nosotros venimos de una localidad que es Arganda del Rey, que es un pueblo ya pues, con cierta entidad, en el que nuestros jóvenes tienen que salir de nuestro municipio porque no tienen dónde desarrollarse. Y no hablo solamente de ocio, ni de discoteca, no tienen que hacer, no tienen que desarrollarse ni opciones de cultura, ni opciones de ningún tipo. Entonces buscan otras alternativas. Y lo que le decimos a los jóvenes es organizaros, acudir a las organizaciones juveniles del tipo que sea y defender lo que es vuestro, lo que los demás en su época pudimos optar, que ellos también lo peleen, que les daremos respaldo, sustento y luego cuando se van a incorporar al mercado laboral, nosotros ya trabajamos, las dos organizaciones, los institutos, los centros de formación, diciéndole qué es lo que te vas a encontrar, cuáles son tus derechos, qué son las prácticas, cómo se remuneran. Ese es nuestro trabajo y es nuestro acercamiento a los jóvenes. Pero insisto, es necesario que los jóvenes se organicen y que sean revolucionarios en ese sentido, porque si no eres joven, no eres revolucionario cuando eres joven, cuando vas a ser mayor es más complicado. Quizás es un mensaje, ¿no? Que los sindicatos también se diferencian en que esto no es llamar a una asesoría o a un abogado y que te se solucione la papeleta, sino que es el espacio donde te organizas con otros trabajadores que son igual de trabajadores que tú. Te quería preguntar, Raúl, con los problemas que contábamos ahora, tal vez antes incluso de ser trabajadores, se encuentran muchas personas jóvenes con esa especie de terreno de nadie, de las becas, las prácticas, donde esa explotación es mayor precisamente porque están fuera de ese estatuto de los trabajadores que comentabas antes. Sí, es verdad, que es muy complicado. Llegar al mercado de trabajo para la gente joven es muy complicado. Y es verdad que cada vez llegan más tarde y con trabajos más precarizados por eso. Sí es verdad que con la modificación del estatuto, ahora los trabajadores jóvenes que van a hacer prácticas, con la modificación a partir de este año, tienen que darlos de alta en la seguridad social. Es un paso que hemos dado. Pero yo creo que el siguiente paso es que esas prácticas tenemos que conseguir que sean remuneradas. Porque es la única manera de que las empresas verdaderamente vean la capacidad que tienen esa gente joven que se incorpora a su puesto de trabajo y a esas empresas para que puedan tener un futuro y un recorrido en esas empresas. Es la única manera, porque si no va a ser muy complicado. Habláis los dos de la siniestralidad laboral, de esa vida que a veces es difícil conciliar. Está muy de moda el tema de la salud mental. Aquí hemos hablado de duelo en esta tertulia, hemos hablado de la importancia de la atención psicológica, pero a veces sale ese lema de no necesitas una terapia, necesitas un sindicato. ¿Por qué algo tan presente en nuestras vidas como es el trabajo se convierte muchas veces en esa fuente de ansiedad, de depresión, digamos, de desgaste psicológico? ¿Qué podemos hacer también desde los sindicatos? Hombre, está claro, y todo ese desgaste psicológico viene producido por las pésimas condiciones laborales que ha habido hasta hace muy poco tiempo. Sí es verdad que se han mejorado las condiciones, pero es muy difícil llegar a tu empresa a trabajar, que el empresario no tenga la capacidad de poder tomar decisiones, que tú veas en situaciones muy vulnerables, que además tu contrato de trabajo sea un contrato eventual y precario, que tengas que pagar las facturas de tu casa y que tengas que hacer lo que sea para poder mantener ese puesto de trabajo. Por eso siempre hemos dicho y por eso luchamos
porque la reconversión de los contratos eventuales indefinidos fuera. Sí, es verdad que se está consiguiendo, pero hay que seguir dando más pasos para seguir protegiendo mucho más a los trabajadores y a las trabajadoras. A ver, yo tengo una teoría, y es que cuando el trabajador depende de un salario y está condicionado ese salario a las condiciones económicas que alrededor se generan, es decir, el alto coste de la hipoteca, el alto coste del alquiler, los préstamos, el aumento de la cesta de compra, al final el trabajador se ve limitado en su libertad. Y una vez que te ves limitado a tu libertad, el empresario que conoce la situación, porque casi todas las empresas que hay por aquí son pequeñas, medianas como mucho, sabe toda situación, presiona de tal manera que el trabajador mentalmente llega a un momento en el que colapsa. Y nosotros en el sindicato, aunque no somos psicólogos, también hacemos una función de psicología, es decir, el sentar, que una persona se siente sobre ti, se abra su corazón, te cuente su situación, sus problemas, incluso gente que se rompe dentro de tu consulta y te cuenta, pues eso, se te pone a llorar en una situación, pues también tienes esa parte de psicólogos, digámoslo, sin ser titulados, pero que es una cosa, bueno, que es dura, pero que entendemos que hay que escuchar a los trabajadores como si fuera otra cuestión. Pero cuando el trabajador no es libre en ese sentido, es decir, que al final las condiciones económicas que le rodean te obligan a tener que aguantar el trabajo sí o sí, eso te genera una situación de estrés emocional que al final, lamentablemente, pues sale a relucir. Y luego, si a esto lo acompañas en que las políticas de la Comunidad de Madrid en materia de salud mental son como son, y para un psicólogo tienes una lista de espera de 1 año y un psicólogo 8 meses, pues eso es el cóctel perfecto para que la gente esté. Luego nos acusa a los empresarios de que somos, de que hay nivel de asentismo, pero eso no se lo quieren mirar. De eso no le hablemos porque entonces tenemos un problema. Pero es cierto, y eso sucede en todos los municipios, en todas las empresas de la Comunidad de Madrid y del resto del Estado, que esta situación es así, porque pierdes esa libertad de poder elegir un centro de trabajo, porque tampoco la situación laboral está como en otras épocas, que era mucho más bollante. Entonces la gente tiene miedo, y ante el miedo los empresarios muchas veces, no todos, aprovechan y ejercen una influencia que al final la gente pues sabe cómo sale. Sí es verdad, discúlpame. Sí es verdad que Antonio antes hablaba de la prevención de riesgos laborales. Y yo creo que es muy importante que la Comunidad de Madrid, de una vez por todas, se tome muy en serio el ya negociar y publicar el 7º Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, que sigue todavía sin pasar por el Consejo de Gobierno, sigue sin pasar. Estamos hoy a 20 de mayo y sigue sin pasar todavía por el Consejo de Gobierno, porque ahí se puede luchar contra los riesgos psicosociales con mucha fuerza. Además, nosotros llevamos tiempo reclamando la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque las empresas grandes sí tienen posibilidad de tener un delegado de prevención, pero las empresas medianas y pequeñas no. Y la única manera de combatir la prevención de riesgos laborales y los riesgos psicosociales es tener un delegado territorial de prevención de riesgos laborales que pueda hacerse cargo de esas empresas pequeñas y medianas que no tienen la posibilidad de poder defender esos derechos. Y en esos momentos más difíciles, por ejemplo la pandemia, cuando se acuñó ese término de trabajadores esenciales, que se vio lo importante que son en determinados trabajos, vimos también, lo comentabais antes, cómo esos servicios muchas veces son los más feminizados, donde más personas migrantes hay, donde a veces las condiciones laborales son peores. ¿Qué ocurre para que esos trabajos tan necesarios socialmente no tengan luego una organización sindical, un respaldo de buenas condiciones laborales? Pues principalmente porque son empresas muy atomizadas, es decir, es muy complicado organizarlo porque sobre todo la gente de ayuda a domicilio van a centros, no se conocen unos a otros y es muy difícil organizarlo. Y se está haciendo un gran trabajo desde las organizaciones sindicales para organizarlos, sobre todo cuando son lotes grandes, que es mucho más fácil poder llegar, ¿sabes? Y luego hay que hacer un análisis de que todos esos trabajadores que eran esenciales, lamentablemente cuando pasó la pandemia nos olvidamos que eran esenciales. O sea, ya es la señora de, el no sé qué de cuál, siempre la etiqueta. Y no, esas son las personas que cuidan de nuestros mayores, que cuidan de nuestros hijos, que nos cuidan en los hospitales, en los centros de salud. Nos olvidamos lamentablemente. ¿Cada vez están más organizados? Sí. Todavía no se ha llegado a los objetivos que entendíamos, también. Pero cada vez hay que organizarlo más porque, insisto, si ellos se organizan, nosotros somos la herramienta para transformar su realidad y ahí vamos a estar y van a conseguir cambiar las realidades, porque luego no olvidemos que casi todos son pliegos o licitaciones de la Comunidad de Madrid que
que no anteponen el servicio público o el servicio de atención, sino que tiran los precios a unos límites insospechados para que las empresas se queden con ello, y esa bajada de precios de la contratación lo que repercute es en las condiciones de vida de los trabajadores. Y eso nadie lo habla, y por eso habría que hacer una ley de desindexación en la que se garantice que por lo menos las condiciones de los pliegos tienen que garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos. Y ahí sería un pequeño paso, pero no es suficiente, habría que ir mucho más. Pero por lo menos garantizar que el cumplimiento en los pliegos son los convenios colectivos de referencia, porque es increíble cómo tiran los precios que repercuten directamente en la calidad del servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores que los prestan. Bueno, yo creo que ahí uno de los logros fue, pues sí es verdad que es un sector del que estamos hablando muy precarizado, pero bueno, sí hemos conseguido dar un paso con el aumento del salario mínimo que ya hemos hablado de él. Lo que pasa es que son situaciones muy complicadas por lo que decía Tony. Es muy difícil llegar a trabajadores que probablemente no sepamos dónde están trabajando. Se habló del teletrabajo incluso también, pero con el teletrabajo nos ocurre exactamente lo mismo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque es muy complicado que una empresa te deje teletrabajar en tu casa, pero no haya el responsable de salud laboral o de prevención de riesgos laborales no pueda ir a ese domicilio para ver si se están cumpliendo las condiciones mínimas. Con lo cual, hay una parte que es buena porque da la posibilidad de que los trabajadores puedan teletrabajar, está muy bien, pero también tenemos una espina ahí con que las condiciones laborales son mucho más difíciles de controlar cuando se está haciendo esa serie de trabajos. Uno de los sectores, por ejemplo, que siempre se queda fuera de los derechos laborales es quien no tiene la condición de ciudadanía. Por ejemplo, hemos visto a los sindicatos ser actores también implicados en la regularización de las personas migrantes, porque al final es la condición para poder darles derechos, ¿no? Y evitaríamos esos casos tan sangrantes que hemos visto, por ejemplo, en el campo de la fresa o en otros sectores, donde esas personas migrantes que vienen precisamente a veces huyendo de la miseria encuentran los trabajos más desprovistos de derechos o de capacidad de vida que subsisten y que siguen estando dentro de nuestra propia sociedad. Sí, es verdad, pero nosotros siempre lo decimos, nosotros siempre ponemos mucho empeño en que ese tipo de sectores están muy encima de ellos, pero yo creo que ahí también hay un problema y tiene que ser también la Inspección de Trabajo la que tome las medidas para que eso no se produzca. Y ahora mismo los funcionarios de la Inspección de Trabajo pues están muy marginados, hay muy pocos y tienen muchos problemas para llegar a todas esas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo, porque es la única manera de poder llegar a más sitios y poder controlar esas situaciones que se están dando y que no tienen por qué ocurrir. Tony. Yo coincido con lo que ha dicho Raúl. O sea, fundamental es que los organismos públicos pongan todas las herramientas que tienen a disposición para acabar con esto, que dejemos de criminalizar a los trabajadores por su origen y por sus condiciones, ¿vale? Porque cuando hay un trabajador explotado, el discurso de estos bloques reaccionarios es vienen a quitarnos el trabajo, y nadie se cuestiona que hay un empresario detrás que es el que da el trabajo y que se explota esa condición que viene esa persona para sacar el mayor rédito y llenarse los bolsillos. Son trabajadoras y trabajadores que vienen de situaciones muy complicadas y que lo que tenemos que hacer es que estén regularizados, que puedan trabajar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano nativo de aquel país. Y es que no hay, la condición trabajadora no entiende de si es extranjera o es nativa. O sea, somos la misma clase, somos clase trabajadora, clase obrera, y tienen que tener los mismos derechos si trabajan aquí como si trabajan en otro lado. Pero es necesario de verdad que la Inspección de Trabajo o el gobierno del Estado haga una gran inversión en inspectores de trabajo para perseguir, insisto, no a los trabajadores, sino a los empresarios que se aprovechan de su situación. Hablábamos de esa importancia, lo habéis mencionado, del salario, de digamos, las condiciones puramente económicas que te permiten pagar esa vivienda, esas condiciones de vida, pero también de esas otras peleas que a lo mejor se ven menos de, comentabais, la conciliación, el plan de igualdad. ¿Qué otras, la prevención de riesgos laborales, qué otras pequeñas batallas se dan también en los centros de trabajo que mejoran esas condiciones de vida? Nosotros siempre decimos que donde hay representantes sindicales, las condiciones laborales se cumplen. Y donde no los hay es mucho más difícil de cumplir. El día a día está claro, seguimos teniendo problemas a la hora de que las empresas cumplan con las condiciones que marcan los convenios colectivos. Es muy complicado, incluso hasta donde tenemos representación sindical tenemos que estar siempre en la Inspección de Trabajo. Es complicado, pero sí es una batalla
que tenemos que seguir peleando, pero yo creo que donde hay que dar la batalla es en las pequeñas y medianas empresas, donde no hay representación sindical. Tenemos que intentar llegar a esas empresas y tenemos que concienciar a los trabajadores que cuando se conculque un derecho que ellos tienen, no pueden callarse, tienen que venir al sindicato, plantearlo y denunciar. Porque sí es verdad que hay muchos empresarios, vamos a ver, no podemos estigmatizar a los empresarios de este país, porque hay muy buenos empresarios en este país que negocian muy buenas condiciones laborales para trabajadores, pero sí es verdad que hay otros que se aprovechan de las circunstancias sociales de muchos y laborales de muchos trabajadores, y tenemos que convencer a esos trabajadores que cuando tienen un problema tienen que acudir al sindicato, tienen que contarlo y tenemos que dar un paso, porque si no das ese paso, cada día tu situación laboral y personal va a ser peor. Con lo cual tenemos que conseguir eso. Es una situación que es complicada, nos cuesta llegar, pero tenemos que intentar dar esos pasos. ¿Tony? Yo siempre lo digo, o sea, lo primero cuando hay un comité de empresa, sobre todo cuando es nuevo, que lo que hay que garantizar es el cumplimiento del ordenamiento jurídico, es decir, estatuto de los trabajadores, convenio colectivo, y a partir de ahí hay que empezar a construir y ir ganando espacios. Es decir, no puede ser que en la época de años que estamos en el 2025 que estemos pegándonos por un tablón de anuncios, un cuarto del comité, o simplemente en el que me apliques el convenio. O sea, eso es norma, es ley, hay que cumplirlo. Y a partir de ahí empezar a construir, ¿sabes? Porque al final es incomprensible, porque al final es una herramienta que nos hemos dotado empresarios y trabajadores para organizar las condiciones laborales. Claro. Y luego lo que decía Raúl, en todo aquello donde no se puede organizar, porque al final las leyes electorales, de elecciones sindicales te dice que a partir de 6 trabajadores puede empezar a organizarlo, hay que ver qué herramientas o qué instrumentos podemos tener para acompañar a esos trabajadores. Decía Raúl antes que el delegado de prevención, sí, de la zona territorial, también decimos que tiene que ser el delegado, llamamos a mí mucho el delegado de polígono, ¿vale? Que se nos dé instrumentos para que podamos estar en los centros de trabajo donde tenemos representación asesorando. Que es una figura más territorial que permite acceder a esa pequeña empresa. ¿Vale? Y luego es verdad que también debería del gobierno de buscar una ley ¿cómo era? Pues eso, de representación institucional, porque los 2 sindicatos mayoritarios al final negociamos las condiciones de los trabajadores de todo el país, sean o no sean afiliados. Es decir, que nos tienen que dar herramientas para poder llegar a aquellos centros donde la ley no nos permite tener elecciones sindicales, pero sí podamos entrar a asesorar. Porque además no vamos solamente a decir al trabajo de esto es así, es que también ayudamos a las empresas a que puedan organizar su trabajo, y cuando hemos negociado expediente de regulación de empresa, hemos negociado para salvar los puestos de trabajo y las propias empresas, que es que eso luego no se dice nunca. Claro. O sea, nuestro papel fundamental y nuestro papel que nos otorga la Constitución es de negociar las condiciones de vida económicas y sociales de los trabajadores. Sí, pero a costa de las cuotas que pagan nuestros Efectivamente. afiliados. Esto es muy importante, ahora entramos en algunos mitos que hay sobre los sindicatos, pero mencionabas algo que no ocurre, por ejemplo, en los sindicatos nórdicos, donde al final lo que negocia un sindicato, por ejemplo, una subida de salario, beneficia a los afiliados de ese sindicato, que es algo que contrasta con el modelo de España, donde comisiones o UGT tendrán X afiliados, pero negocian algo y beneficia a todo el mundo. Entonces, siempre estará el que diga, ¿y entonces para qué me afilio, no? A ver, es un papel que nos otorga la Constitución. Es decir, la Constitución nos dice que tenemos que negociar las condiciones de los trabajadores y lo hacemos porque así nos lo mandata la ley. Y es la herramienta que nos damos. Podríamos decir irnos a un modelo nórdico y el que no esté organizado en un sindicato de clase pues se quedará fuera. Pues no, nosotros el modelo es este y además no lo queremos y lo llevamos a cabo. Y luego están los mitos de que no hacemos o de que si subvenciones para arriba o subvenciones para abajo. Bueno, pues todo eso lo decimos desde este sitio, es mentira. O sea, nosotros, en el caso de comisiones, tenemos 1 millón de afiliados, más de 1 millón de afiliados, y con nuestras cuotas, el 90% de nuestros ingresos, que son cuotas, y los servicios propios, nos gestionamos y funcionamos. No tenemos subvenciones como tal, tenemos lo que nos reconoce la Constitución y aquellos proyectos finalistas que en los que trabajamos y que evidentemente con un proyecto finalista hacemos un trabajo, se nos reconoce, lo llevamos a cabo, lo justificamos y ya está. Pero subvenciones que como sería, esa, por ejemplo, un curso de formación para el empleo. Efectivamente, o los puntos de orientación de empleo que nosotros tenemos, o los acompañamientos que hacemos para la acreditación de la experiencia laboral, pues todas esas cuestiones que hacemos, que no pedimos una afiliación, bueno, pues es un proyecto finalista que lo haces, lo cumples y lo justificas. Pero como subvenciones como tal, ese mito que se ha instaurado y que todo el mundo dice, bueno, pues eso no es verdad. Nosotros con nuestra cuota somos totalmente suficientes y la UGT igual. Con lo cual, bueno, aquí mandar un mensaje de que eso es un bulo, que siempre va a correr, que siempre va a estar ahí, no lo vamos a poder erradicar, pero que nosotros somos autosuficientes con nuestra cuota y los propios ingresos que generamos en nuestra organización.
Está claro, la negociación colectiva a nosotros nos cuesta dinero. O sea, nosotros estamos mandatados para realizar la negociación colectiva a nivel estatal, pero ya lo digo y lo vuelvo a repetir, la realizamos con fondos propios. Nosotros tenemos casi 1 millón de afiliados y más del 85% de los ingresos son de cuotas. Luego hay pequeños planes que pueden aparecer y hago, pero también es verdad que ahora nos han incluido los planes de igualdad también, que estamos obligados a negociarlos también y que los negociamos con técnicos nuestros y con fondos propios también. Pero no hay fondos específicos para que podáis hacer No hay eso. fondos específicos porque se aprobó la ley de igualdad, se aprobaron los planes de igualdad, pero no venía con una dotación presupuestaria, con lo cual yo creo que ya es el momento de que pues el gobierno se siente y veamos que evidentemente nosotros somos sindicato de clase, tenemos la representatividad que tenemos, pero evidentemente aquí cuando alguien hace un trabajo tendrá que estar remunerado, evidentemente. Contrasta con otro modelo, distinto también al de los nórdicos, que sería el más centroeuropeo, donde también los sindicatos tienen una presencia muy importante, incluso en la organización de temas de enseñanza, de temas de formación para el empleo, de una presencia, digamos, mayor a nivel de organización económica, pero claro, reciben fondos del Estado para ello. Hay un elemento, digamos, de falta de recursos crónico en el caso de los sindicatos para todas las funciones que asumen. Yo creo que evidentemente nosotros hacemos funciones, vuelvo a repetir, que sufragamos con fondos propios y que no debería ser así, pero también es verdad que la formación ha sido una fuente de financiación y también de formación a trabajadores, pero la formación se ha abierto, se ha externalizado y aquí ahora cualquier empresa puede entrar, que me parece bien, o sea, pero sí es verdad que es muy complicado seguir teniendo que prestar una serie de servicios, poner dinero y que a cambio no se haga. Como decía Tony, lo seguiremos haciendo, claro. Y lo seguiremos haciendo, pero es una situación que yo creo que llegará un momento que nos tendremos que sentar y analizar con el gobierno de turno y ver cómo se puede solucionar. Hay un elemento, y te pregunto ahora, Tony, lo comentamos también en la revista, en un artículo que dedicamos a estos mitos, la mala fama que tiene la persona que no solo hace su trabajo, sino que además saca tiempo de su trabajo para hacer esas tareas sindicales, ¿no? Que se habla de forma a veces muy peyorativa de esos liberados sindicales, como si la empresa no tuviera delegados de personal, no tuviera asesoría de la patronal, no tuviera muchísimos más recursos, y sin embargo esa persona que voluntariamente se presenta, lo decíamos antes, a unas elecciones, sale elegido, representa a sus compañeros, tiene eso que se llama, ahora quiero que lo expliquéis, crédito horario, a veces si lo junta con muchos más créditos horarios, a jornada completa, pero normalmente lo más habitual es que sea solo de unas horas y además realice su trabajo. ¿Cómo opera esta persona que se presenta y que tiene unas horas para hacer trabajo sindical? A ver, pues esto viene reglamentado en el Estatuto de los Trabajadores, las horas que tiene cada uno por el número de trabajadores a los que representan, y ya te digo que son insuficientes. Claro. Porque el trabajo que hacen los delegados sindicales, sobre todo cuando son empresas pequeñas, que el mínimo son 15, ya te digo que es insuficiente, porque le dedican horas ingentes de trabajo para atender a sus compañeros e intentar hacer eso. Que va desde acudir al sindicato a consultas, a asesoramientos, a formaciones, pero luego es preparar, revisar la documentación, preparar reuniones, atender a tus compañeros, pero además esto es, yo creo que es tan vocacional cuando se meten que no sabe la gente lo que le dedican, lo que le dedicamos a estas cuestiones. Es decir, hay compañeros que los sábados y domingos están permanentemente colgados al teléfono para atender a sus compañeros que tienen una situación. Es decir, pero como aquí todo vale, se lanza ese bulo de que se cogen las horas sindicales. Para que, pues digo que si se cogieran las horas sindicales que realmente dedican a la atención y a las propias labores sindicales, son totalmente insuficientes. Y luego está el debate de los liberados sindicales. Aquí no hay liberados sindicales, es decir, juntan las horas de los compañeros de una empresa, se le hacen a una persona para que haga el trabajo de extensión dentro y fuera de su empresa. Es decir, la gente que va a negociar los convenios son trabajadoras y trabajadores como cualquier centro, que con las horas que le ceden en sus empresas van a representar al resto de los trabajadores de ese sector que no tienen nada que ver con él en su día a día, porque trabajan en otras empresas, pero negocian sus condiciones laborales. Y esos son los que van a negociar con las horas que le ceden sus propios compañeros. Esto de que te libera, te dice la empresa, venga, no van a trabajar. Eso es un mito, es una mentira. Y bueno, pues aquí siembra viento que vendrán tempestades. Bueno, esto está ahí, siempre será un debate que existirá, pero te digo, esa gente que negocia convenios colectivos son trabajadores y trabajadoras que sus compañeros le han cedido las horas para que representen al conjunto de los trabajadores del sector. Y esos son los que negocian los convenios y no son entes abstractos que vienen del extraterrestre. Porque es esa persona que a lo mejor le llama el compañero y le dice, oye, mírame si me han calculado bien las vacaciones, pero es también el que ha tenido que dedicar tiempo y a lo mejor esa liberación completa
para saber leer unas cuentas y saber negociar un ERE, que a lo mejor es una cuestión, o un ERTE, que es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Que no tiene por qué saber cualquiera. Tanto nosotros como UGT hacemos jornada de formación a nuestros delegados para enseñarles todas esas cuestiones y eso es tiempo. Sí, pero sobre todo lo que está claro que esto a nosotros no ha nacido por generación espontánea. O sea, esto está recogido, lo ha dicho todo, en el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical regula claramente cuál es el crédito horario que tienen en función. Nosotros nos presentamos a las elecciones cada 4 años. Y cada 4 años los trabajadores nos votan o no. Y en función de los votos que tenemos una representación. Y esa representación nos da unas horas sindicales, que no son del trabajador, son del sindicato. Porque las horas sindicales no son del trabajador que se presenta, son del sindicato. Y en función de eso, el sindicato organiza esas horas como mejor cree conveniente. Lo de los liberados sindicales, bueno, pues es algo que suena muy bien, que recoge una situación pues de una parte de la sociedad y de alguien que se ha empeñado en que los sindicatos no hagan el papel que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque les estorbamos. Es así de sencillo. O sea, hay parte de esta sociedad que le gustaría que los sindicatos desaparecieran o incluso algunos nos han dicho de que fuéramos ilegales, incluso de que nos metieran en la cárcel. Creo recordar que el líder de Vox, y no me gusta hablar, Santiago Abascal, pues habló una vez de que a Pepe Álvarez y Eugenio Sordo tenían que meterlos en la cárcel. O sea, cosas increíbles. O sea, increíble. O sea, tienen la legitimidad que les dan las elecciones sindicales cada 4 años. Eso ya ha pasado, ¿no? En algunos tiempos de vuestra historia de ambos sindicatos. Quiero preguntaros por una herramienta útil que tienen los sindicatos para presionar, pero a través de 2 preguntas. La primera es, ¿qué pasa si un día el empresario no va a trabajar? No pasa nada. ¿Y qué pasa si los trabajadores ese día no van a trabajar? Te sancionan como poco y te descuentan el día. A los 3 días te expulsarán, te echarán del sindicato, te abrirán un expediente y te echarán del sindicato. Para entrar, te echarán del trabajo. Para entrar no cobra, lo segundo te abre un expediente y lo tercero te sanciona. ¿Y qué ocurre con el funcionamiento de la propia empresa? Pues si el trabajador no trabaja, la empresa seguramente se paralizará, o por lo menos la línea de producción donde esté, y si está el empresario no pasa nada, porque el que genera riqueza y el que hace que las empresas funcionen son los trabajadores. Y eso nos lo teníamos que grabar a fuego. Las empresas funcionan porque hay trabajadores que hacen que funcionen, y son los que generan la plusvalía para que los empresarios ganen dinero. Y el discurso contrario no es verdad. Es decir, el empresario por sí mismo, por su figura y por su presencia, no genera riqueza. La generan los trabajadores a través del trabajo cotidiano del día a día. Y eso está comprobado, es evidente, y el que no lo quiera reconocer es porque no lo quiere ver. Y imaginé, la pregunta era, ¿qué es lo que sirve para demostrar las huelgas y sobre todo cuando hablamos de una huelga general o algo con mayor calado? Está claro. Sí es verdad que yo creo que en los últimos años se han empezado a utilizar otras herramientas que no ha sido la huelga, pero que también han sido igual de eficaces también. O sea, no tienes por qué hacer una huelga para mejorar unas condiciones laborales en un centro de trabajo. Hay otro tipo de presiones que se pueden hacer también y que de hecho se han demostrado que son válidas. Y yo hoy veía unas notas que hablaban de que nosotros negociamos casi 4.500 convenios colectivos al año, que afectan a más de 11 millones de trabajadores. En el primer trimestre del año 2025, la subida salarial media de la negociación que se ha hecho ronda el 3,5%, con una situación económica pues, que en España es muy buena, pero la situación global pues, es una situación de incertidumbre. Quiero decir que seguimos haciendo el trabajo y sigue valiendo para hacerlo. ¿Qué otras herramientas existen, ¿no? Hablábamos también de la negociación, quizás decías, se usa menos ahora la herramienta de la huelga, quizás hay también un momento donde es más fácil para los sindicatos llegar a acuerdos o negociar con las instituciones. Bueno, hay veces que sí, veces que no. Con las instituciones es complicado y más con las mayorías parlamentarias que hoy en día nos toca vivir, porque tú llegas a un acuerdo con el gobierno pero luego no lo puede ratificar el Parlamento porque hay unos señores en Cataluña que, como decía nuestro secretario general, son más inútiles que la última rebanada del pan Bimbo. Fue muy curioso, ¿no? Sí, yo creo que hay una y estuvo sembrado. Sí. ¿Vale? ¿Qué herramientas utilizamos? Pues aparte de la negociación colectiva, negociación, presión, movilización, ese binomio que nosotros lo manejamos muy bien, hoy en día estamos en un momento social en el que todo se mueve a través de redes y de impactos mediáticos y comerciales, bueno, pues esas cosas también las utilizamos. Claro.
¿En qué empresa? Pues en aquellas que se pueden emplear. Es decir, en las pequeñas empresas es muy complicado porque al final no tienes impacto, pero en empresas que mediáticamente tienen mucho más impacto, pues también utilizas esa herramienta. Pero el binomio negociación-presión, ese es fundamental y es un binomio que nunca podremos perder porque, como decía Raúl al principio de la intervención, nadie nos ha regalado nada y se ha conquistado a través de la negociación y de la lucha. Y eso tiene que seguir siendo. ¿Con qué formas de lucha? Pues distintas. Hoy en día se hace de otras maneras distintas y eso es lo que tenemos que trabajar y trabajamos. Pero nunca renunciaremos a las huelgas porque, de hecho, todas las huelgas que en democracia han tenido repercusión positiva a trabajar, no siempre inmediatamente, pero sí en el tiempo. Es decir, todos decían que la huelga de Aznar nunca le doblamos el brazo, pero al cabo del tiempo fueron modificando cuestiones, no todas, pero se fueron modificando. Entonces, ese binomio es fundamental. Y luego adaptarnos a las realidades sociales que, pues, como se mueve hoy toda la sociedad, y ahí tenemos que estar porque también es un foco de lucha. Te quiero preguntar, Raúl, y vamos cerrando, esa herramienta que son los pactos locales, que firmáis los sindicatos también con la administración, ¿en qué se traducen? ¿En qué tipo de actividades, formaciones? Pues bueno, la verdad que aquí el pacto local en el ayuntamiento, con el ayuntamiento de Rivas, lleva funcionando muy bien mucho tiempo. Yo creo que también es verdad que es un compromiso por parte del equipo de gobierno también, porque los pactos locales funcionan si el equipo de gobierno tiene el compromiso que funcionen. Evidentemente es una herramienta muy buena para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras y los ciudadanos también. Nosotros aquí este año ya hemos presentado las acciones, tanto comisiones como nosotros, como ASEAR, con la Asociación de Empresarios. Este año lo que hemos visto es que es muy importante que todas las acciones que se hagan sean conjuntas, que no hagamos acciones individuales, porque nos hemos dado cuenta que haciendo acciones conjuntas dentro de ese pacto local, con las tres organizaciones que están y el ayuntamiento, mejora mucho. Este año, bueno, aparte de las actividades que podemos hacer cada uno, sí es verdad que este año vamos a Comisiones Obreras, ya va a empezar a hacer una actividad dentro del PANCE. Nosotros llevamos dentro del PANCE haciendo unos talleres de orientación laboral y negociación colectiva con los chavales en los institutos ya 5 años. Este curso anterior hemos llegado a más de 1000 alumnos, ¿sabes? Y la verdad que funciona muy bien. Luego lo que sí tenemos este año, vamos a participar en una feria de empleo, creo recordar que va a hacer el ayuntamiento también, y luego tenemos 3 jornadas planteadas. Una que es para explicar un poco la reducción de jornada, que la vamos a hacer. También otra, esa yo creo que la vamos a organizar UGT. Luego Comisiones Obreras va a hacer una sobre pensiones. Y la Asociación de Empresarios va a organizar una sobre inteligencia artificial, quiero recordar. Vale, entonces, eso son un poco las acciones, aparte del trabajo diario que podemos hacer en cuanto a los consejos locales en los que participamos. Nosotros también somos partícipes y pertenecemos, Tony y yo, estamos en el Consejo de Administración de Riva Madrid también, representando a UGT a Comisiones Obreras, y luego pues bueno, todas las reuniones y el trabajo que hacemos a través de las diferentes concejalías. Quería preguntaros, lo mencionabais antes, también sirve a veces los sindicatos para que las empresas se adelanten a determinados retos o incluso funcionen mejor ante esos retos. ¿Qué reflexiones están haciendo los sindicatos sobre retos como la emergencia climática? Lo hemos visto con la DANA, lo hemos visto en las últimas situaciones, y también, por ejemplo, con la digitalización e inteligencia artificial. A ver, sobre la digitalización es verdad que estamos trabajando mucho los sindicatos sobre el tema de algoritmos, de inteligencia artificial, cómo repercuten en los trabajos, cómo se diseñan y cómo se negocia esos algoritmos, porque claro, al final dice, no, la orden me la ha dado un algoritmo, no, pero es algoritmo alguien que le diseña y alguien le dice cómo tiene que funcionar. Es decir, eso en la negociación colectiva es verdad que nos ha pillado un poco más el tiempo, como ha ido tan rápido, nos ha pillado un poco ahí atropellado, pero se está trabajando mucho en formar a nuestro delegado para ver cómo se puede intervenir. Y luego sobre el cambio climático, es que yo creo que los empresarios nos han adelantado eso. O sea, lo tengo clarísimo, es decir, con las salvedades. Yo, por ejemplo, aquí quiero lanzar una lanza a favor de los delegados de las secciones sindicales de Riva Madrid, que cuando llega la época de calor rápidamente se ponen a trabajar y activan los protocolos. Pero en otras empresas es que les da igual. O sea, ellos, su objetivo es que trabajes y les da igual las condiciones laborales en que lo estás haciendo y la salud del trabajador. Porque a nadie se nos escapa ver a trabajadores abriendo zanjas en la calle a 40 grados de temperatura con el martillo eléctrico y dejándose la vida. O sea, las empresas no se adelantan. Y si no hay una organización que está encima de ello, y aunque no estén organizados, nosotros cuando lo vemos rápidamente llamamos a inspección de trabajo para que se intente personal, que luego no se persona por los motivos que ha explicado antes Raúl, pero no podemos permitir y ponernos una venda entre esas atropellas, porque estamos hablando de la vida de la gente. Es que estamos hablando de vidas de personas que se han levantado una mañana, han dejado a su familia, han ido a trabajar para poder llevar un salario digno a casa y se están dejando la vida. Es que ha habido 700 muertes este año por el trabajo. O sea, es una auténtica salvajada. Y que las empresas no se den cuenta de eso, que no pongan en salvaguarda el patrimonio más grande que tienen,
O sea, es para hacérselo mirar. Porque hay empresarios muy buenos y muy formados, pero luego hay empresarios que se piensan que es el patio de su casa, que es un cortijo, y no puede ser. O sea, que se adelantan. Hombre, las grandes empresas tienen otras estructuras y es verdad que hay veces que van un paso por delante, pero porque saben que detrás tienen organizaciones que se van a exigir. Que van a estar vigilantes. Pero en el tejido productivo en el que nos movemos por aquí, que es mediana y pequeña empresa, ya os digo que nadie, no se adelanta nadie. Raúl, ¿alguna última reflexión? Sí, yo desde luego en el pacto local, a través del pacto local hemos trabajado. Nosotros hemos presentado, ya creo que hasta este año han sido 8 informes sobre economía circular de diferentes motivos. Pues en restauración creo que presentamos uno, sobre la movilidad del transporte. Muchos este año hemos presentado un informe genérico sobre economía circular y a partir de ahí lo que le vamos a presentar al ayuntamiento es ese informe, poder sacar unos dípticos informativos de diferentes servicios para que los ciudadanos puedan estar un poco más informados. Pero yo creo que dentro del pacto local y con el ayuntamiento de Rivas es muy fácil trabajar con el tema de la economía circular. Bueno, pues con esa idea de la colaboración y de los retos que enfrentan también los sindicatos nos vamos a despedir. Ya sabéis que Rivas no se entiende sin el papel que han tenido los sindicatos, sin UGT y comisiones en concreto, sin incluso, decíamos, ese papel no solo laboral, sino también de la vivienda, de la construcción de la ciudad que se dio al calor de las cooperativas que surgieron alrededor de los sindicatos, y en esas cooperativas construidas por y para trabajadores, donde había plazas seguras que miraban hacia adentro, había niños y niñas que jugaban al corre que te pillo y alguno llegaba y al punto de chufa o como lo diga cada uno en su región, el punto de seguridad, y decía por mí y por todos mis compañeros. Era quizás, lo decíamos en el editorial de abril, la primera lección de sindicalismo y de solidaridad de clase. Así que con eso nos despedimos, con esa invitación a que os informéis de vuestros derechos laborales, a que contactéis con vuestros representantes laborales si los tenéis y si no, que preguntéis cómo podéis serlo y a que sigamos debatiendo y peleando y lo seguiremos contando también aquí desde Zarabanda Televisión. Muchas gracias por seguirnos.